Hola, buenas tardes. El día de hoy me estoy reuniendo con el gerente de abastecimiento de distribuciones AXA de la empresa donde estoy trabajando. La empresa se enfoca como tal en distribuir productos farmacéuticos. Y la finalidad de la entrevista como tal es comprender mejor la experiencia y la habilidad en cuanto a la gestión, logística y operativa. Bueno, el diseño del cuestionario se basa sobre el método SMART que nos muestra la situación, la tarea, la acción y como tal el resultado. Entonces, bueno, vamos a empezar. Don Pedro, entonces comienzo con la primera pregunta. ¿Cuál es su rol actual en Distribuciones AXA y cuánto tiempo lleva desempeñando esta función? Bueno, actualmente me desempeño, como lo decías, como gerente de abastecimiento, que estoy encargado de todo el tema de la cadena de suministro de la organización y llevo en el rol 3 años. ¿Cómo describiría la estructura actual de la cadena de suministro en Distribuciones AXA? Nuestra estructura, dentro de toda la cadena de suministro, estamos en la parte final de toda la cadena. Nosotros somos distribuidores, por lo tanto, entonces en la cadena de suministro estamos en la parte de la distribución, entrega a un subdistribuidor que es el droguista y ya para que después llegue a un consumidor final. Entonces estamos en el último tramo de la cadena de suministro. Ok, ¿puede describir una situación reciente en la que haya tenido que enfrentar un desafío significativo en el área de logística o en su efecto en abastecimiento? Sí, pues yo creo que enfrentamos todo el tiempo esos retos porque son áreas que se vienen ajustando constantemente, pero básicamente estamos en dos frentes. Una es la alineación de todo el forecast de inventario y todo el forecasteo de cara a cumplir el servicio al cliente, del abastecimiento. Y otro tema es la coordinación del agendamiento de recibo de mercancía. Entonces son como los dos puntos críticos que hemos tenido que lidiar en esos últimos meses. Okay. ¿Cuáles fueron sus responsabilidades específicas en esa situación y qué tareas tuvo que asumir para enfrentar el desafío? Bueno, entonces las responsabilidades, pues como área, tengo que responder porque tenga el debido suministro o el debido abastecimiento alimentario que requiere el cliente. Entonces en esa área específica nosotros tuvimos que establecer unas tareas con el proveedor colaborativas donde compartimos información de las rotaciones del cliente, lo que demanda el cliente, compartimos demandas, ofertaciones y demás. Y en un trabajo colaborativo lo que hacemos es forecastear juntos. Entonces cuando forecasteamos juntos lo que tratamos de hacer es tener un mejor óptimo, un mejor inventario más acertado para acertar a la demanda final del cliente. Y en el caso del recibo y agendamiento, pues hemos tenido que enfrentar las capacidades logísticas que nosotros tenemos. No solamente tenemos que tener en cuenta que es pedir por pedir, sino también tenemos que pedir basados en la capacidad logística de almacenamiento. Entonces las tareas que hicimos fue que nuestra área logística interna nos pasó su capacidad de almacenamiento, su capacidad de recibo, para que nosotros asimismo montáramos las órdenes de compra de acuerdo a esa capacidad y a esa distribución del almacenamiento. Okay. Listo, gracias. ¿Qué acciones específicas tomó para abordar y resolver el problema? Bueno, las acciones específicas, como te decía, es básicamente establecer un cronograma de entrega de información en el caso del abastecimiento. Entonces establecimos un cronograma para que se cumpla cabalmente de que tenemos que entregar información, conciliarla y después ejecutarla. Entonces esas acciones específicas requieren una coordinación con el proveedor para que entendamos los dos la información, podamos tener esas reuniones de entendimiento para que forecastemos juntos, como lo venía diciendo, y obviamente hacer el seguimiento de la alineación de esos montajes de las órdenes de compra de los pedidos. Del agendamiento de recibo, lo que nosotros tuvimos es un cuadro ya que tenemos con la capacidad de cada bodega, porque nosotros hacemos el almacenamiento en 8 bodegas diferentes en 8 ciudades. Entonces lo que hacemos es tener ese cuadro de capacidad y con ellos coordinar cada cuánto podemos recibirlo, o sea, no solamente con tiempo, sino con la capacidad de horas hombre. Para esas acciones o tareas, el diagrama de Gantt es viable o no tanto. En la ejecución del proyecto sí, pero digamos que lo que más nos sirve es una metodología de KPIs y seguimientos. Okay.
Entonces, los KPIs que montamos sobre el inventario, para que sepamos que estamos siendo efectivos, es el nivel de faltantes, nivel de excesos, nivel de agotados. Esos KPIs nos ayudan a mirar si estamos cumpliendo o no con el objetivo, que es tener el inventario ideal. Y sobre el otro, pues también tener esa disponibilidad de inventario, si estamos cumpliendo con las entregas, si estamos recibiendo tiempo. Entonces, básicamente la metodología se basa en un seguimiento de los KPIs de cumplimiento. Claves. ¿Cuáles fueron los resultados de sus acciones? ¿Cómo evaluaría el éxito de la intervención? Entonces, basados en esos KPIs, como te decía, uno de los KPIs es el nivel de servicio al cliente. Entonces, el nivel de servicio al cliente, nuestra promesa es mantenerlo en un nivel no menor al 95%, ¿sí? O máximo, o sea, mínimo el 95%. Lo que indica que deberíamos tener unos faltantes no más del 5%. Entonces, los indicadores que hemos tenido durante este año, esos valores se han cumplido y hemos estado en esos rangos de faltantes que no los cubramos. Entonces, eso quiere decir que hemos tenido la mercancía en el momento oportuno y en las cantidades correctas. Entonces, eso indica que sí estamos teniendo éxito en la operación. Lo otro es esos tiempos de entrega que se conocen como el lead time del proveedor y el lead time final, que es desde el momento del pedido hasta que llega a mi bodega, pues que se han venido acortando con esa coordinación con el proveedor y la logística de la recepción. ¿Cómo gestionar el inventario? ¿Qué estrategias o sistema ha implementado para optimizar la gestión del inventario? De la gestión del inventario. La gestión del inventario lo medimos con KPIs constantes. Entonces nosotros tenemos esos KPIs con edades también del inventario y el nivel de obsolescencia. Entonces nosotros lo gestionamos en tres frentes. El primer frente es revisar las dinámicas y ofertaciones comerciales que tenemos para que podamos impulsar la adaptación del inventario. El otro frente son las devoluciones al proveedor de todos los productos que han llevado un cierto tiempo en el inventario y no rotan, entonces procedemos a conciliar con el proveedor y devolverlo. Y el tercer frente es la nivelación de inventarios. La nivelación de inventarios consiste, como tenemos 8 bodegas, entonces si en esta bodega no rota y en otra sí rota, entonces hacemos los traslados correspondientes para que podamos nivelar los inventarios y así hacemos la gestión de inventarios. Entonces, ¿qué herramientas utilizamos en este sentido? Pues nosotros nos apoyamos en nuestra área de Big Data para que nos genere todos los reportes más rápidos y a tiempo de todos esos indicadores. ¿Puede compartir un ejemplo de cómo ha mejorado o optimizado el proceso logístico de operaciones? ¿Qué métodos o herramientas utiliza? Entonces, para el proceso logístico, básicamente en el recibo, nosotros lo que estamos es ahora en una fase de implementación de un portal de recibos. Entonces eso lo que nos va a ayudar es a poder parametrizar de manera automática cuál es la capacidad del muelle, cuáles son las capacidades en cantidad de referencias, en cajas, volumetría. Entonces eso hace que el proceso vaya automático. Entonces hay un proveedor que se llama TCGo y con ellos estamos iniciando, estamos en una fase ya de entendimiento y ya estamos en una fase de arranque con el tema del desarrollo para que montemos un portal de recibo automático. Entonces estamos utilizando esa tecnología para que mejore todo el proceso logístico. Entonces, proceso de recibo, proceso de almacenamiento, disponibilidad de mercancía, le pega como a 3-4 variables importantes para la recepción. Bueno, pero entonces para terminar, ¿cómo maneja situaciones inesperadas o cambios repentinos en la cadena de suministro? Por favor, describa una experiencia específica y cómo la manejó. Bueno, nosotros estamos estableciendo unos comités internos, se conocen como los comités de S&OP. Los comités de S&OP es un comité de operación, de planeación de operación y ventas, y lo que hacemos es conciliar esos retos con el área de mercadeo, con el área comercial, con el área de compras y con el área financiera, ¿sí? Entonces, en retos como productos agotados o como productos en sobredemanda, nos reunimos con el área comercial y conciliamos entonces qué medidas tomamos en asignaciones de valores, qué metodologías tomamos para que podamos otorgarle el producto a todos los clientes. Entonces digamos que no son situaciones así específicas, sino que es constante. Entonces, como son cambios todo el tiempo, de cambios de demanda, que los niveles de agotados que tuvimos, por ejemplo, entonces
en la crisis de Ucrania. Entonces hubo una escasez de petróleo. La escasez de petróleo produjo que las tapas con las que se cubrían los líquidos de Pedialite o de otros jarabes, ese plástico son de derivados del petróleo, tuviera una escasez. Y las plegadizas de empaque tampoco escaseó. Entonces eso hizo que el producto final no tuviera terminación y tuvimos una escasez de producto. Entonces lo que se consiguió entre las partes en ese comité es elaborar un comunicado general explicándole al cliente cuál es el contexto que estamos viendo, qué nos está pasando y cuándo más o menos tendremos una normalización de esas escaseces. Entonces ahí es como informar y mantener comunicación con el cliente y con todas las áreas constantemente y mirar cuáles podemos tener en nuestras manos, porque hay factores exógenos que no podemos controlar porque son externos y tenemos que mirar cómo lo tratamos como en el comunicado. Y factores endógenos que ya sí son tenemos comités cada 8 días con las áreas de apoyo para que nosotros hagamos ajustes, correcciones y acciones de mejora, que esos son constantes. Ok, vale, bastante interesante. Sí. Mucha información en tan poco tiempo. Hoy aprendí algo nuevo. Muchas gracias, don Pedro, por su tiempo y su apoyo. Vale, con mucho gusto. La encuesta. Gracias. Adiós.